Mi nombre es Ulises Navarro Padilla. Yo trabajé en la administración Carazo, trabajé 8 meses luego en el 92 en Reforma en Alajuela y ahí me trasladé a mi casa de nuevo y días después ingresé de nuevo a la Guardia Rural en el año 92 y pues en total trabajé 34 años de labor en la función pública, muy satisfecho, a buena honra y de verdad que viví buenas experiencias ahí. Entonces, Ok, don Ulises, 34 años de servicio. 34 años de servicio. Bastante agua corre bajo ese puente, ¿verdad? 34 años de servicio. Sí, corren a veces aguas turbias, pero a veces son tan claras que uno es donde tiene que notarlo, porque como decía un amigo, cuando se está arriba hay que disfrutarlo al máximo, porque cuando se está abajo hay que tener la aceptación de que se está abajo y pasar esas partes difíciles de la fuerza pública o del trabajo en sí o del asunto familiar personal. Don Ulises, ¿cómo era usted antes de ingresar a la policía? Bueno, yo era un criollo criado aquí en Tambor de San Pedro. Yo aquí fue donde nací y estudié, llevé la primaria aquí en la escuela Laguna. Sin embargo, nuestro papá, habíamos varios entre hermanos. Nosotros somos 12 entre varones y 2 mujeres. Aquí pues había que trabajar. Desde muy pequeñito papá nos enseñó a que teníamos que ser hombres, no por tener el sexo de hombre, sino porque decía papá que había que aprender a ganarse el sustento diario con las manos y con el sudor de la frente. Entonces, yo recuerdo que mi papá era comerciante y cuando tal vez tenía yo 8 años y mamá se levantaba a las 3 de la mañana y me llamaba a mí o a alguno de mis hermanos y nos daba una jicarilla abierta con un pedacito de candela así y 4 fósforos en una cajita. Cuando eso de aquí a San Pedro habían solamente 2 vecinos. Un señor de apellido Marín y un señor de apellido Campos, que eran los únicos 2 vecinos que había de aquí a San Pedro. El resto eran montaña, charrales y camino en muy mal estado. Y así teníamos que irnos para tener ya, cuando papá llegaba a destazar el cerdo o la res, ya nosotros teníamos que tener preparado todo, aunque fuéramos huilas, pero a veces nos mandaban para Cedral, que está bastante largo, Cedral de Cajón, y hacíamos una rejunta entre mis 2 hermanos y yo de cerdos que compraba y tal vez traíamos 15 cerdos y teníamos que bajarlos hasta la Arenilla, San Pedro. A veces 4 o 5 de la tarde íbamos llegando allá abajo, pero nos enseñaron a que las cosas cuestan y que vale la pena. Policial, como dicen. Vamos a ver, de niño, ¿qué soñaba hacer, don Ulises? Yo soñaba ser un profesional en mi vida. Siempre soñé ser ingeniero agrónomo, pero las circunstancias de la vida pues no lo permiten, ¿verdad? Porque los recursos económicos, cuando eso eran muy difíciles, papá apenas era que nos podía mantener con la alimentación y con la ropa que necesitábamos, entonces se nos hizo muy difícil, pero por ejemplo yo en la escuela recibí el premio al primer lugar a nivel de distrito, a nivel de estudio, y sentí la necesidad de estudiar. Sin embargo, papá dijo que él no quería hacer, cuando eso, chusmas, decía papá, que él no quería hacer una chusma de los hijos, que si me mandaba para Pérez o para San José, lo que me iba a hacer era una chusma.
y fue difícil. Ya después, luego en el Ministerio de Seguridad, pues me di la oportunidad de tratar de estudiar en un programa que abrieron el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Educación, que se llamaba DANEA, pero no lo terminé el tercer año, me faltaban ¿cómo le digo? Materias. Unas materias, pero no, ya en eso rompieron relación laboral el Ministerio de Educación y el Ministerio de Seguridad y no pude terminar. Pero sí, desde pequeño yo anhelaba poder ser ingeniero agrónomo y poder decir, bueno, estoy preparado para sembrar las tierras y para instruir a las personas. ¿Cómo reaccionó su familia cuando decidió servir al país? Bueno, yo recuerdo que en el año 78 estaba don Ademar Vega, fue el diputado en esa época de la administración Carazo. Ese era el diputado aquí por Pérez Celedón y era amistad de papá. Y nosotros veníamos llegando porque nosotros íbamos a Tarrazú, allá está mi familia, toda mi familia Navarro está en San Carlos de Tarrazú, y íbamos a coger café cuando Willy, de 14 años en adelante. Cuando yo ingresé a la Fuerza Pública tenía 19, pero en ese día llegó don Ademar Vega y se sentó a tomarse un cafecito ahí con papá y le dijo a papá, dígame una cosa, don Antonio, ¿alguno de sus hijos no querrá meterse a la Guardia Rural a trabajar? Y dice papá, de ahí, la verdad que no sé, habría que preguntarles a ver si a alguno le interesa. Ajá. Y nos preguntó a todos, y de ahí habíamos varios, todavía habíamos como 4 todavía ahí en la casa, metidos. Y yo fui el primero en levantar la mano, lo que pasa es que todavía tenía que tener respeto hacia mi papá a ver qué era la decisión de él. Y ya dice, que esté seguro de que usted va a ir a servirle a la gente, no a servirse usted. Entonces, esas palabras, papá nos enseñó muchos principios, nos enseñó a ser honrado en la vida, a pagar lo que se debe. Papá nos enseñó a respetar a las personas, no importa el tamaño y el color, ni el abolengo que tenga. Nos enseñó esas cosas, porque él era una persona muy comunicativa. Y sí, me habló bien claro, y entonces le dijo a don Ademar, este va a ir a trabajar. Porque cuando eso era uno muy doméstico, sí, lo que dijeran los papás, eso era lo que se hacía. Entonces, 15 días después ya estaba metido dentro del campo policial. Claro. Don Ulises, ¿recuerda ese primer día de servicio? Oh, qué duro. Es muy, bueno, describirlo es un montón de emociones, un montón de cosas y nervios, porque cuando yo llegué, lo primero que me llamaron fue a armería para mostrarme cómo se utilizaba el revólver, porque yo una arma de juego casi que muy difícil. Uh-huh. Y ya me instruyeron cómo usar el arma y ese día me mandaron con un compañero, Sergio Guevara, por cierto, un compañero y buen amigo de Buenos Aires que trabajaba aquí con nosotros. Un excelente trabajador. Y me mandaron para que me ayudara porque él era un poquito mayor que yo y para que fuera ambientándome y viera lo que sentía yo toparme a alguien con una vara policial de limón hasta aquí que me pesaba un montón y el revólver aquí de este lado, me sentía incómodo y decía yo, pero ¿será real que yo sea policía ya? Me volví a ver y decía yo, pero no, yo ando de civil, no tengo un uniforme que se me distinga, pero en esa época al policía se le respetaba y desde que lo vieran a uno con esa vara policial y el revólver ya decían, este es un nuevo trabajador, este es un nuevo policía, y todo el mundo lo saludaba a uno, buenos días oficial, algo muy lindo, para mí fue un poco de emociones que de verdad cuesta describir, sí. ¿Qué fue lo más difícil de adaptarse como policía?
De ahí, a uno le cuesta más, es por ejemplo que nosotros estábamos acostumbrados a que todo lo teníamos en la casa. Que mamá se levantaba a las 3 de la mañana y quebraba un cuartillo de maíz y eso no alcanzaba durante todo el día. Y nos tenían las comidas a la hora que correspondía. Y ya llegué allá y ya era un poco difícil porque no había dónde conseguir para comprar la comida. Y la comida la hacían ahí porque cuando eso era ahí en la municipalidad, donde está ahora Catastro, por ahí. Ahí están las celdas, o estaban las celdas y todo, la oficinita. Y ya cuando yo pregunté que a dónde estaba lo del asunto de la comida, dicen, aquí hay un señor que le cocina a los reos y nos da lo que sobra. Y eso teníamos que comernos lo que sobraba. Muy difícil porque había veces ese señor se iba al mercado, que ahora es el complejo cultural, y detrás de ahí estaban los estañones y muchas veces hasta lo vimos recogiendo tomates de los estañones donde los botaban porque ya se rajaban o porque ya estaban tirando a estar dañaditos. Entonces él les cortaba lo sano y con eso hacía fideos en salsa de tomate. Y eso teníamos que comérnoslo con lo que sobrara de los reos, que cuando eso era... Y ahí metían todo, lo que estaban condenados y los que estaban para ir a juicio. Habían gente muy, ¿cómo le digo? Delincuentes muy fuertes. Ahí los traían hasta de Ciudad Ney. Claro. Don Ulises, ¿alguna anécdota que todavía le saque una sonrisa al día de hoy? Hay muchas. Claro. Sí, hay muchas, sí. Yo recuerdo que nosotros en esa época había una patrulla que no nos arrancaba, porque estaba muy mal. Era la única que teníamos. Y nosotros, aparte que teníamos que echarla a rodar hasta llegar casi allá al Ministerio de Salud, nos dejaba un chorro de humo y teníamos que venir a limpiarnos cuando lograba arrancar esa patrulla, a limpiarnos la cara porque nos dejaba increíblemente llenos de eso. Y entonces a nosotros nos daba risa que decía, hay que arrancar la patrulla porque la necesitamos. Como hubo ocasiones de que nosotros... hablé yo hace un rato, le decía yo de un amigo mío y compañero, ese estuvo conmigo y sigue estando en las buenas y en las malas, de su Chacón, y tuvimos que detener a un señor muy bravo, Matías Picado, vive en el Ollón, muy valiente para pelear, cuando eso se peleaba mucho a mano, nada de esas cosas de sacar armas, ni blancas ni nada, ni de juego. Y hubo que amarrarlo en un carretillo, bien amarrado, para traerlo allá del Barco del Amor hasta la delegación. Porque no teníamos cómo traerlo y el señor, si lo traíamos de a pie, se nos iba a poner. Entonces lo maniamos y lo amarramos al carretillo y ahí lo traíamos. Y eso es una de las anécdotas que recuerda. Sí, que recuerda a uno y lo hicieron reír. ¿Cuál fue esa situación más inesperada que vivió en el servicio? Hay varias cosas. Uno, por ejemplo, uno no ve la dimensión, no la ve hasta que no esté dentro de la institución, no ve la dimensión de la responsabilidad que cría uno para con el ciudadano. Es que es una responsabilidad muy grande porque el oficial de policía debe ser ejemplo dentro y fuera de la función pública. Entonces, eso yo no lo veía venir porque yo no sabía ni a qué iba. Yo sabía que iba a ganar un salario y que iba a estar mejor, pero no esperaba que fuera así, de ese tipo de dimensión, de que ya se comienza por implementar la disciplina, por implementar muchas cosas que uno aquí estaba acostumbrado al vacilón y a irse a jugar a la plaza, a la mejenga, ahí, pero ya en el campo policial no era igual, ya había que hacer un cambio en uno profundo para que las personas vieran en uno algo diferente y algo que valía la pena. Don Ulises, ¿alguna vez pasó algo tan increíble que le pareciera eso como una película? Sí, una vez se estaban metiendo dos personas
la iglesia de Pérez de León y me fui con un compañero, por cierto que ya hoy está muerto y me duele, pero en sí fue una experiencia. Cuando los tipos nos vieron, salieron corriendo. Entonces yo me fui, saqué el revólver. Según yo les digo, ¿se paran o los disparo? Pero yo no me percaté que el compañero iba detrás y sacó el revólver y iba disparando. Y me sacó un chispero por medio de las piernas. Y yo me sentí, yo digo, me va a matar a mí, no a los tipos esos. Y le digo, ¿pero qué está haciendo usted? Me va a matar. Y me dice, no, a esa gente hay que joderla a las patas. Y digo yo, pero vea, que me están jodiendo esa misma. Y yo ya no, yo paré, yo me asusté, yo dije, no, este señor está con una nervia que ni quiera Dios. Don Ulises, le hemos pedido una reliquia, ¿verdad? Tal vez si nos la muestra. Esta es la popular tonfa. Ajá. Una tonfa de Huachipilín de 57 centímetros, que es el reglamento de ella. Y con esa algunos aires salieron porque de ahí había que cumplir. Sí. Y yo sí estaba seguro de lo que andaba, no era para que me la rompieran. Mucha gente terminaron hasta heridos porque llevaban tal vez una arma de reglamento que no era la adecuada. Y cuando eso no se le decía nada a nadie, cada quien usaba lo que creía más conveniente. Y hubo accidentes por causa de andar uno algo que no era seguro. Ajá. Entonces había que hacer esa tonfita la hacían ustedes, ¿verdad? Sí, esto se cortaba verde y se le daba secado, se le quitaba la cáscara y ya con eso bastaba, se le quitaba la parte que tuviera alguna espinita o algo. Pero esto es para siempre. Yo tengo dos. La otra por ahí debe estar, que la otra es la de las redonditas que daba el Ministerio de Seguridad. Lo acompañó bastante usted. ¿Ah? Lo acompañó bastante. Me acompañó bastante. Lo protegió. Todos los años de mi trabajo. Don Ulises, ¿cuál fue el servicio más duro? Esa situación que usted enfrentó, realmente difícil. Bueno, hay varias, pero dentro de lo más difícil que yo viví fue la huelga que hubo del Combo Erice. Había que enfrentar gente muy brava ya, gente muy disgustada con las decisiones como país, no por parte nuestra, sino que había que ser muy duro. Y yo recuerdo que muchos compañeros, cuando íbamos en el pelotón tirando los lacrimógenos, echaban atrás, porque perdían ese carisma de dar todo, ¿verdad? Había que llamarle la atención porque en esa época yo estaba como jefe de escuadra y yo tenía una escuadra de 22 hombres a mi cargo y yo no podía echar para atrás. ¿Esa huelga qué era? La huelga del Combo Erice, se llamaba. Okay. Anteriormente nos comentó, ¿verdad?, que estuvo también en la huelga de la bananera. Estuve en la huelga bananera del 81. Sí, en esa huelga era muy fuerte, ahí le mandaban hasta plomo a uno. Era muy difícil. Ahí yo recuerdo que en el segundo enfrentamiento hasta una muchacha se vino herida porque sacó el arma para darle un plomazo a un compañero y el compañero sacó el arma y la hirió aquí en una pierna y hubo que traerla para el hospital de Cortés, herida. Pero ahí estábamos hablando de 500 personas o más en una revuelta y nosotros teníamos que amanecer en los bananales cuidándolo, dándole seguridad. Estuvimos 8 días en un salón grande que hay en el aeropuerto viejo, ahí en Palmar Norte.
¿Cómo se logra salir adelante después de una experiencia tan difícil? Sea como sea, es algo que lo acompaña a Viviendo uno. otra y otra, se sale adelante, porque es que no es únicamente eso, porque yo recuerdo haber atendido situaciones que me hicieron llorar por el sentimiento que uno mantiene como persona. Una vez hubo un accidente en el sector entre la bomba esta que hay ahí del Chino, no la de acá, Rodeo, y la entrada a Palmares. Iba un niño de escuela, salió de escuela de ahí de repunta y iba para la casa, y vino un carro y lo levantó y quedó sentadito con los cuadernos así, muerto, derramando sangre por la boca y por la nariz, y eso lo golpea a uno. Claro, la situación de niños siempre duele mucho. Vamos a hablar un poquito de lo que enseña el uniforme. ¿Qué le enseñó la policía a usted sobre la vida? Primero que todo, que hay que respetar ¿cómo le digo? Respetar a las personas tal y como son, porque todos no somos iguales y todos tenemos diferentes criterios. A mí la función me enseñó a que uno debe siempre caminar erguido y no agachar la cabeza, siempre dar la frente hacia los problemas, sean los que sean, porque todo problema tiene su solución. No es una cuestión de llegar y amenazar, o porque se anda una arma o porque se anda una tonfa, que es un arma de reglamento, llegar uno de prepotente es muy difícil, pero sí enfrentar cada cosa que se le presenta, porque nosotros, yo recuerdo haber tenido compañeros que de verdad más bien había que llamarles la atención porque eran más bien sobrepasados, y decía yo, bueno, cada cosa en su momento, pero sí me enseñó muchas cosas. Me enseñó a que nosotros no sabemos qué anda pensando el que está de frente. No podemos, porque no podemos distinguir entre la ira, entre una depresión. No sabemos qué situación anda esa persona, y entonces tenemos que comenzar por tratar de escucharle, porque a veces por no escuchar se cometen graves errores. Don Ulises, durante su carrera policial, ¿qué valores considera que fueron fortalecidos? De los que usted traía de casa, llega a la función policial, ¿qué valores se fortalecieron? El valor, primero ante todo, el valor a la vida. Tanto tiene derecho usted como yo de vivir. Entonces, para mí eso fue una de las cosas más fundamentales. Y el respeto. Esa es una situación que nosotros siempre nos decían. Hay que respetar a los demás porque nosotros demos el respeto que nos merecemos. Entonces, siempre creí que por ahí. Valores. Nosotros llevábamos muy buenos valores inculcados de nuestra madre y de nuestro padre. Muy buenos valores. Servirle a las personas. Si usted puede ayudar a alguien, ayúdelo sin pedir nada a cambio, sin condicionar nada de lo que usted hace, porque usted no debe esperar el regreso de un favor, sino hacerlo con demasiado gusto. Claro. Con ahínco y esmero. ¿Qué personas fueron fundamentales en este crecimiento personal? Hay muchos. Hay muchos, sí. Hay muchos que le enseñaron a uno muchas cosas. Que no le diga que no se lo dije, dijo el capitán Navarrete. Había gente que de verdad le inculcaba a uno cosas muy buenas, lo aconsejaba, y no porque fuera mayor. Podía ser una persona de la misma edad de uno, pero hay gente que aprende desde más pequeño a majarse los pies, como decía papá, y si usted se maja los pies, aprende mucho. Entonces, yo sí aprendí de muchos. Por ejemplo, yo anduve
anduve con personas muy especiales, estaría hablándole de varios, pero son muchos los que hay. Fernelio Valverde, Sergio Cordero, Jairo Vargas, Fonseca, ahí le puedo decir a usted de muchos que anduvieron conmigo, porque yo tuve la oportunidad de trabajar en un grupo operativo de montaña. Entonces ahí es donde se conoce la gente de verdad. Que si usted anda y se juega dentro de un zanjo y se golpeó, esos dos lo agarran y lo apegan al hombro y vámonos para afuera. Que si usted un día no amaneció de buenas, lo llaman por allá aparte y le dicen, ¿y ahora qué pasó? Cuénteme. ¿Le puedo ayudar en algo? Esos son las personas que de verdad, los de verdad. Los de verdad. Y hay muchos, pero no todos, ¿verdad? Claro. Este servicio tiene un costo, ¿verdad? ¿Qué sacrificios implicó esta profesión? Bueno, el sacrificio es grande, pero otros son los que también se sacrifican. Por ejemplo, dentro de los sacrificios grandes está mi señora, que me apoyó al 100% todo el tiempo que estuve fuera de mi casa, que muchas veces me llamaba y me decía estoy enferma y lo único que podía hacer yo era llamar a alguien para que viniera a la recogiera en el carro porque yo no podía hacer nada, porque estaba trabajando y el horario se cumple o se cumple. Hay sacrificios grandes. Yo siempre pensé en que uno debe tener un norte hacia dónde viajar y pues en el año 82, recién casadito, que a mí me dieron la baja, me llamaron simple y sencillamente el 8 de mayo y me dijeron, usted se va, usted es un oficialazo, usted es un buen trabajador, pero lo sentimos mucho, usted es de la línea de Carazo y nosotros ahora de Liberación el que va a gobernar, entonces lo sentimos mucho, usted se va. Y eso lo hace a uno a criar madurez, porque yo supe lo que fue tener que irme al 5 menos, comprar una macheta 26 y una lima y irme al campo a sacarme las ampollas porque tenía que endurecer las manos otra vez para hacerle frente a mi vida laboral, a mi vida personal con mi familia. De ahí pues ha habido cosas. Yo llegaba muchas veces aquí a las 6 de la mañana, 6:30, y me tomaba un cafecito y me iba allá para donde un terrenito que tenía. Pues ahorita ya no lo tengo porque ya uno se hizo mayor y mejor buscar otras posibilidades. Pero yo llegaba, digamos, aquí a las 3 de la tarde, dormía 1 hora y media y ya alistarme porque tenía que irme a cumplir con mi trabajo toda la noche. Entonces, hay cosas que... Claro. Hubo fechas importantes que tuvo que pasar lejos de la casa. Claro que sí, claro que sí. Cumpleaños de mis hijos, cumpleaños de mi señora, tal vez mi mamá le hacían una fiestecita y aunque fuera con gallina, pero no podía estar uno porque estaban las labores. Hay un montón de situaciones que tiene que dejarlas uno de lado, porque primero es cumplir con lo que uno prometió y después vendrán las otras cosas que para su momento. Don Ulises, ¿cómo se logra ese equilibrio entre la pasión por la policía y ese deber y también el amor con la familia? ¿Cómo se logra ese equilibrio que tiene que existir para...? A veces uno siente que no lo va a lograr, pero tiene que hacerlo, de balancear entre qué es lo más importante que debo yo de tener. Las dos cosas son muy importantes, el equilibrio personal como familia y el equilibrio laboral, pero sí debe haber uno, debe siempre. Un amigo mío a mí me decía, levántese en la mañana, primero que todo dele gracias a Dios y después pídale sabiduría para manejar muchas cosas de las que usted va a enfrentar durante esas 24 horas. Entonces, eso es lo primero, agarrarse de la mano de Dios para que le dé a uno, aparte de sabiduría, el carácter y el coraje para hacer las cosas y tratarlas de hacer lo mejor que se pueda. Ok. Vamos a hablar un poquito de ese último día.
¿Cómo fue esa despedida en la institución? De ahí, uno siente que deja parte de uno, ¿verdad? Sí. Que deja parte de uno porque es que es una segunda familia. Siempre uno cría esos lazos de amistad, esas cosas tan lindas de poder llegar, llega un compañero, una compañera, buenos días, ya que vengo cansado o vengo cansada y qué tirada, y no tengo ganas de trabajar y uno tal vez está en la misma condición, pero, pucha, se vive. Se la pasa uno y ya que llegó la hora del desayuno y se reunió uno ahí como en familia y se vuelve la tertulia. De vez en cuando ya hay que agarrar las cosas en serio por lo de la labor que siempre uno debe de dar lo máximo de uno. Pero para mí ese último día fue como algo, ¿cómo le digo? Yo estaba en un laberinto y decía yo, qué dicha que me voy. No, no tan dicha, porque estoy dejando ahí un grupo de gente que al final uno cría ese lazo de amistad. Pero cuando yo veía a mi familia llegar a esperarme para que yo saliera con mi maleta y meterme en el carro, y decía yo, no puede ser que yo me vaya ya. Pero ya era una realidad, se formó una realidad porque es mucho el tiempo que uno está ahí, a la par de los compañeros, y uno desea, ¿cómo le digo? Pensamientos encontrados que ya uno no sabe. Si dice uno, no, y seguir, no, es que ya yo quiero irme también a descansar a mi casa. Sí, sí. Pero yo muchas veces cuando veo a algún compañero, digo yo, qué dichoso que está trabajando, pero qué riesgo se está corriendo también. Sí. No, yo algunas veces me soñé trabajando y decía yo, cuando me despertaba, digo, no, esto no es una realidad, y ahora mi vida es diferente. Lo que sí me alegra es poder haber regresado a mi casa y que mi señora todavía puedo yo disfrutarla por montones, y a mis hijos. Yo le he dicho a mi señora que el regreso yo a mi casa no fue tan fácil porque sí cuesta adaptarse. La doña estaba acostumbrada ya casi que a vivir sola y yo también a la calle. A veces pues hay que comenzar a formar. Es como un nuevo matrimonio, A ¿no? eso, a formar criterios. Pero que lo he disfrutado estos 4 años, lo he disfrutado al máximo. Don Ulises, cuando tuvo que agarrar el uniformito, doblarlo y entregarlo, ¿qué se siente? Yo llegué a entregar el uniforme y me van a dejármelo ahí en el maletín. Dejámelo y decirle, bueno, déjeme. Es más, me dejé un pantalón y eso fue todo porque no quise. Y una camisa que yo había comprado, una camiseta que había comprado. Esa sí me dijeron, no, usted nos la tiene que entregar porque fue de su propio bolsillo. Algo personalizado. Sí, pero sí, es muy difícil. Yo volví a ver los zapatos y decía yo, de cuánto me han servido esos zapatos, cuántos salarios me he ganado y satisfactoriamente, porque ahí uno dio todo lo que tenía que dar para el ministerio. ¿Qué extraña más de aquellos años, don Ulises? Esos años lo hicieron madurar a uno como persona. Eso no tiene valor. Cuando usted se lleva esa vivencia a su casa y usted se da cuenta que usted trabajó 34 años dentro de la función pública, tiene que extrañar un montón de cosas. Pero dentro de ellas tiene que quedarle la satisfacción que uno hizo lo que tenía que hacer. Porque yo hoy por hoy, a mí me voy con mi señora para algún lado y yo veo buena vibra de que la gente, Navarrito, ¿cómo me le va? Entonces dice la doña, usted parece a tica linda, que todo el mundo lo saluda. ¿Qué tal que fuera diferente, verdad? Sí. Que digan, ay, fuera, no sé qué. Yo vivo eso y lo vivo muy dentro de mí, de ver que hay mucha gente
que llega y estoy comprando en un súper o llego a la carnicería y Navarrito, ¿cómo me le va? ¿Cómo está todo? ¿Cómo la está pasando? Entonces, a mí eso me hace revivir de que sí algo se hizo, Claro. de que quedó un legado ahí. Ok. ¿Cómo es hoy su vida? ¿Cómo es el día a día, Ulises, hoy? Mi vida es una vida tranquila, en paz, porque mentalmente yo sé que uno hizo lo que estaba a nuestro alcance. No todo salió al 100% porque siempre van a haber debilidades en el ser humano. Siempre van a haber errores en el ser humano. Pero la satisfacción enorme de haber cumplido con un deber, con una obligación, con un uniforme que pesaba cuando se lo ponía a uno por lo que representaba. Llámese, llámese guardia rural, llámese fuerza pública, no hay ningún cambio. El uniforme sigue siendo el mismo. El cambio lo hace el ministerio, pero uno no debe hacer el cambio. Entonces, ¿algún consejo que le daría a quienes estas personas están próximas a jubilarse o recién jubilados que apenas están empezando esa etapa? ¿Cuál sería el consejo para ellos? bueno, hay un consejo muy bueno, es las 24 horas. Hay que disfrutar al máximo esas 24 horas porque no sabemos si mañana ya no estamos. Hay gente que si tiene dinero comienza a acapararlo para hacer dinero ya uno viejo. Ya uno viejo no está para hacer dinero. Uno viejo está para vivir el día a día y disfrutarlo al máximo. Si hay unos inquitos, gastárselos y no desperdiciarlos, porque eso tampoco, eso es otro tema que ya no va de la mano. Pero sí, si quiere ir a comerse una comidita bien buena, pues va al lugar apropiado. Si quiere ir a darse un paseíto y tiene cómo hacerlo, ir a dárselo. Aunque sea ir a donde el familiar o donde el vecino, pero no quedarse estancado, metido en la casa, porque eso cría estrés, cría depresión, cría problemas muy serios, porque uno está acostumbrado a un movimiento continuo. Y eso a mí me ha dañado. Yo soy, aquí estoy en la casa y de un momento a otro agarro un cuchillo y voy a hacer algo pienso en hacer porque siento que no debe, es una vida, pero para mí es una vida bonita. Y el que no tiene las posibilidades de igual forma, hay muchas cosas recreativas, hay grupos de adulto mayor donde puede integrarse. El ser mayor es un orgullo, el tener experiencia es una vivencia. Entonces, disfrutarlo al máximo, porque uno no sabe el día de mañana si tendrán que meterlo allá a un albergue y ahí es un círculo donde ya usted no puede moverse para ningún lado. Entonces, caminar, instruirse, por ejemplo, a mí me gusta mucho oír las noticias y estar un poco al día sobre los aconteceres diarios. ¿Por qué? Porque el día de mañana a mí podría ser que tengan una pregunta para mí, yo no sé responderla, ni quién siquiera es el ministro de la presidencia, ni quién es el ministro de salud o algo así, pero sí vivir activo. Es que habemos compañeros que aparte que vienen enfermos, ya vienen con deterioro, se estancan en la casa y eso no es bueno. No es bueno. No es bueno. Hay que estar activo. Públicamente hay alguien que quisiera agradecer en especial. De ahí, agradecer, le digo que debo agradecerle a viejos como Fernelio Valverde, que ha sido un amigo de verdad, como Víctor Zúñiga, y así sucesivamente le puedo mencionar muchos compañeros que estuvieron al lado mío y que en los momentos difíciles estuvieron ahí y dijeron echemos para adelante, vamos. Yo recuerdo que Fernelio era parte de ese grupo, nosotros en 4 años decomisamos 57,000 matas de marihuana. Eso no lo hace cualquiera. En la zona de San Jerónimo, el Cerro Chirripó, Popey, con sus cosas y el vacilón. Una vez fuimos nosotros a una comisión y cuando llegamos allá dice, aquí se ha ido para comer.
y metió la mano aquí a la bolsa y llevaba un pedazo de salchichón como así, este vuelo entre la bolsa y dice, es lo único que traigo para comer hoy. Y, amigos de la verdad, que uno en las buenas y las malas estuvieron con uno. Hay mucha gente que se puede mencionar. Y jefes también. Hubieron muy buenos jefes. Como otros no tanto. Pero es que a veces las circunstancias. Podría ser que uno valore a ese jefe como malo, pero al rato uno era también el que no se alineaba. Entonces, yo digo que existe ahí esa gran duda de dar una opinión de alguien que dice uno, no era tan bueno, pero al rato no era uno, él, era uno el que no se alineaba. Con las circunstancias. Con eso, por circunstancias. Pero sí hay gente que yo le agradezco demasiado. Y dentro de los primeros viejos, Jesús Chacón. Ese viejo ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Tenemos tal vez, estoy hablando del 78, ¿cuánto sería? 22 más 26, 58. 58 años de conocernos. Tiene un carajillo. Toda la vida. Sí, toda la vida. Y siempre estuvo a mi lado y sigue estándolo. Todos los días me saludo en la mañana y en la tarde. Y cuando yo estoy enfermo, lo primero que hace es llamarme. Navarrito, cuénteme cómo está. Trabajó muchos años en Reforma. Y para mí hay muchas personas especiales dentro de ella. Ya le digo, un Cornelio Valverde, ese viejo da todo por los compañeros. Pero si yo comienzo a citarle, Víctor Godínez, anduvimos en las buenas y en las malas, nos arrastramos, Luis Chávez. Estoy hablándole de muchas personas que nosotros creamos un grupo de un buen ambiente de trabajo y un buen ambiente como compañeros y amigos. Ulises, algún compañero que ya no está con nosotros, que ya no esté con nosotros, que merece ser recordado. Sergio Cordero. No, Sergio Cordero. Sí. Una gran persona, ¿verdad? Okay. Sergio Cordero, y a mí me saca las lágrimas. Ese viejo, cuando se pensionó mi hermano Alcides, vino a la actividad que hizo Alcides hizo una actividadcita muy linda, una comidita y un bailecito. Y estuvimos ahí y ahí llegó Sergio. Y estuvo hasta bailando. En eso me contó de que estaba aprendiendo a hacer muebles. A los 8 días le dije yo, usted sí es agarrado, porque no me contrata a mí, yo voy y le ayudo a hacer muebles. Y me dice, ni yo sé, porque hablaba así, ni yo sé todavía. Estoy aprendiendo a hacer muebles. Cuando sepa, entonces yo lo traigo para enseñarle. Eso lo hablamos a las 11 de la mañana. A las 1:30 de la tarde me llamó Elín Navarro y me dijo, tío, ¿sabe quién murió? Sergio Cordero. Ay, ese viejo era una humildad. Me dolió tanto. Sí. Porque, y serio, anduvimos mucho. Yo recuerdo que una vez íbamos para Sabeire, porque nosotros entrábamos hasta Piedras Blancas. Muy largo, 8 horas después de ahí donde nos dejaba el carro. Íbamos en moto y en una bajada me decía, tírese porque nos vamos a matar. Y claro, yo me tiré con un maletinzón que llevaba atrás y di como 10 vueltas. Y ya llegó y se estrelló contra el padrón. Y dice, me quedé sin freno. De ahí, todos escarapelados, así seguimos. Ajá. Otra vez nos fuimos por Tinamaste y entramos ahí, Platanillo, a salir allá a Escaleras. No, a Escaleras, porque había que buscar esa zona. Y salió rodando entre un zanjón y fui, lo saqué. Y le digo, si quieren nos devolvemos. No hay que encontrar esa marihuana. ¿Cómo se va a tocar? Todo escarapelado. Eso a mí no se me olvida porque Sergio Cordero fue una excelente
personas. Hay gente que era solo para adelante, Sí, ¿no? Ni un sí. centímetro para atrás. Como una vez que fuimos a jugar bola y nosotros teníamos un compañero que vivía aquí por Los Reyes. Y ya dejamos de jugar bola y se tomaron una cervecilla y le dijimos, no se vaya, usted yo creo que ya está picadillo con las cervezas que se tomó. Me dice, no, es que me precisa ir a descansar porque dentro en la tarde y para que se me bajen las cervecillas que me tomé. Y media hora después nos avisaron que se había matado. Esas cosas las duelen mucho porque son compañeros que andaban con uno ahí continuamente y que estaban en comunicación con uno. Esas cosas duelen mucho. Claro. Don Ulises, tal vez algo que nunca haya tenido la oportunidad de decir, tal vez porque no tuvo el espacio, el tiempo, de reconocerle algo a alguien, de pedirle una disculpa a alguien, tal vez. Mire, uno como ser humano está de ahí, está expuesto. A veces simple y sencillamente con una decisión le desagradó a alguien. Con un gesto le desagradó a alguien. Hay un montón de formas de no ser agradado, pero yo, por ejemplo, de ahí, si tuviera que pararme ante alguien y decirle que me disculpe, no es solamente una persona, habrán varias. Que uno está en el deber y en la obligación de... Y eso lo he ido yo, porque no hay cosa más seria que tener una jefatura, porque cualquier orden que usted dé a todos no va a ser del agrado. Y en algunos momentos, pues, hubo que tomar decisiones, y decisiones que tal vez no le agradaban, pero yo sí, por lo menos dentro de algunas personas que sentí que tal vez no fue el mejor momento para decir las cosas, ya he venido haciéndolo, de decirle, bueno, discúlpeme, volvamos a empezar de nuevo, y sí, quiero ser enfático en eso. No hay que darle pena a uno porque el ser humano fallamos. Fallamos. Don Ulises, el día que usted no esté ya con nosotros, ¿cómo le gustaría ser recordado? De ahí, como una persona que fue útil, que fue no importante, porque eso no. Importante es aquellas personas que se creen y se mofan de crear sin popularidad y cuestiones propias que tal vez no las hicieron ni las vivieron, pero sí que la gente tenga una buena perspectiva de cómo fue uno y cómo se le trató a las personas. Claro. ¿Algún mensaje para las nuevas generaciones de policías? Hay como un montón de mensajes. Sí. Pero sí quisiera decirles a los nuevos policías que hagan un examen de conciencia, de verdad, y es ser duro en decirlo, pero que hagan un examen de conciencia. Si están en la labor policial solamente por el salario, que se autoanalicen. A veces es mejor renunciar que no ser objeto de críticas, ser objeto de mofas por parte de la gente si no se está cumpliendo como se debe cumplir con la función pública. La función pública es como un matrimonio. Usted llega y debe tratar de cumplir con varias reglas que se le imponen a uno. Y para mí el Ministerio de Seguridad es muy sagrado para violentarle ¿cómo le digo? Las obligaciones que tiene uno como trabajador. Claro. Don Ulises, le voy a dar una frase y usted la completa, ¿saben? Servir a Costa Rica significó para mí De orgullo, algo muy lindo, porque es que uno no le está sirviendo a Pérez Celedón, le sirve al país entero. Y mis errores van a ser divulgados a nivel de país. Hoy mismo lo estamos viendo. Ayer o antier detuvieron a 3 oficiales de policía que trabajaban en la fuerza de tarea y fueron a un allanamiento falso y hasta cogieron una droga y un poco de plata, según se dice.
solamente lo que se dice, ¿verdad? A nivel de comunicación. Yo no puedo juzgarlos a ellos, pero nosotros debemos de ser algo que quede para la historia, por lo menos de que uno lleve eso dentro de uno, de que fue y hizo todo lo que tenía que hacer para que el trabajo fuera honrado. Claro que sí. Ulises, ¿cómo se ha sentido hasta aquí? Muy precioso, y le agradezco que me hubieran visitado aquí a mi casa y que hubiéramos tenido la oportunidad de conversar un ratito. Hay muchas cosas, hay muchas anécdotas. Yo le quiero contar que nosotros en la primera época había muchas comisiones, y dentro de ellas una vez fuimos a un desalojo allá a la lucha de Potrero Grande, y al final decidían, estos 5 se quedan porque tienen que custodiar de que no se metan mal los brigaristas. Y nos dejaron a 5. Hijo de puya, que otro día en la mañanita llegaban a dejarnos la comida. Ya teníamos día y medio y no llegaba la comida. Y habían quedado unas gallinas en el desalojo ahí. Entonces matamos las 3 gallinas y las echamos en una olla vieja. Y ahí no había sal con qué cocinarla. Entonces le echamos mandarina para que supieran a algo. Son anécdotas, sí, pero de ahí el hambre es hambre, ¿verdad? Sí. Y no nos sabía mal la gallina con mandarina. Pero sí, hay cosas que se vivieron. Don Ulises, más bien de parte de nosotros queremos agradecerle por compartir su historia con nosotros, ¿verdad? Detrás de cada uniforme definitivamente existe una vida de sacrificio, de servicio, de orgullo. Y esto es Voces del Servicio. Para este es el espacio para ustedes, para que tengan la oportunidad de contar todo. Me decía mi señora, si a usted le gusta, o si usted quiere dar la entrevista, yo no tengo, ¿cómo le digo? Hay muchas anécdotas. Si usted y yo nos sentáramos, y ahí le puedo contar muchas cosas que uno vivió, pero lo más importante es que yo vestí ese uniforme y con orgullo lo hice, y que le di ese valor que tenía ese uniforme, porque cuando nosotros éramos guardia rural, no hizo ningún cambio con que fuera fuerza pública. El cambio era nada más a nivel estructural, a nivel de San José, pero nosotros seguíamos siendo las mismas personas con ese uniforme y teníamos que dignificarlo. Y yo siempre me sentí orgulloso de vestir ese uniforme. Para mí no me pesaba, para mí era un uniforme que debía de ponérmelo y sentir que a partir del momento en que yo andaba ese uniforme debería dar el máximo de mi vida. Y si andaba sin uniforme, de igual forma. Yo viajé mucho en bus porque no tenía en qué transportarme. Y yo recuerdo haber auxiliado al chofer del bus algunas veces, aunque anduviera sin uniforme, porque era mi deber. Las 24 horas es uno funcionario público y no puede eludir las responsabilidades. Simple y sencillamente que cambia mucho entre tener que llegarle a hablarle a una persona sin uniforme o con uniforme. Porque el uniforme es lo que lo distingue a usted para que se le brinde ese respeto que usted como persona. Claro, el respeto siempre debe haber, y de llegar y hablarle a una persona con respeto, pues posiblemente le van a escuchar y le van a atender. Entonces, en algún momento, cuando yo empecé a ser policía, le decía a uno, bueno, ya usted se convierte en una figura pública, una figura de la comunidad. Ya su casa deja de ser su casa, ahora es la casa del policía. Del policía. Ya su vida deja de ser su vida, ahora es la vida del policía. Uno es policía dentro de la institución, pero también afuera. Fuera de ella. Yo recuerdo que cuando yo trabajé algunas veces ahí en Cajón y fuimos a una violencia doméstica y el señor se atrincheró en el cuarto. Yo andaba con Daniel Vargas, un excelente funcionario, un buen trabajador y muy valiente. Y me dice, Daniel, échele usted y yo voy detrás para dominarlo. Cuando yo hice un paso, nada más vi una sombra que como que hizo así, y entonces yo me eché para atrás y me llevó
me rompió la camisa como un tanto así, con un puñal. Y yo hice así y dije yo, las chipas las tengo afuera. Y entonces me dice Daniel, ¿qué pasó? Y le digo, ya me puñaleó. Pero ya cuando yo subo la camisa, no tenía nada. Cuando yo hice así, la camisa se abombó y me la llevó. Entonces, son anécdotas que ya había que recurrir a otra cosa. Ya, sí. Son un montón de cosas que uno vivió. En San Pedrito nosotros vivíamos decomisando todas, porque yo fui enemigo de la droga, sí. Y seguiré siéndolo toda mi vida. Yo ver a alguien con droga en un bolsillo o escondiéndola o botándola, no, es que no había más alternativa que hacer lo que le correspondía a uno. Y unos muchachillos hasta me amenazaron que iban a venir aquí a la casa a hacer no sé qué, a matar al hijo de tombo, perdón la palabra, pero sí. Así lo decían. Y yo decía, mientras que yo esté haciendo lo correcto, seguiré siendo el funcionario y yo no puedo echar atrás. Porque eso es lo que viene sucediendo ahora, de que muchos oficiales, porque hay riesgo dentro del cumplimiento, muchas veces hasta lo eluden. La función pública, así es como se va debilitando, de que los oficiales no tienen ese carácter suficiente como para decir, bueno, yo le prometí a la patria cumplirle como tal y como tal le voy a cumplir. Sí. Entonces, yo sí le digo, sinceramente, a mí me enorgullece haber estado y seguir siendo ese pensionado, de que si algún amigo, a mí a veces alguien me llama y me dice, Ulises, ¿qué podríamos hacer? Que tengo un problema así, así, y le digo, no lo voy a dejar sin decirle más o menos qué debe de hacer usted. Claro. Por la experiencia, por la madurez, no porque esté en la función pública, sino mi deber es ese. El conocimiento que uno adquiere no debe dejárselo para sí mismo, debe compartirlo con las demás personas. ¿Dobles algo más que quisiera agregar? No, sería hasta ahí y de verdad, felicitarlos por tan lindo espacio y desearle mucha suerte, muchas bendiciones, no solo a usted, amén, a todo el cuerpo policial. Amén. Y desearles que algunos mejoren en el aspecto laboral, porque el salario uno se lo trae para la casa, pero la imagen la deja para siempre. Así es. Invitamos también a nuestra audiencia a comentar, compartir y seguir en nuestras redes sociales para conocer más historias como estas, que forman parte de la memoria institucional de Costa Rica, los cuerpos de emergencia. Muchas gracias, don Ulises. Gracias a ustedes por venir.